Muchísimas gracias en esta tarde por permitirnos acercarnos a ti, Señor, por dejarnos tu palabra, por darnos tu Espíritu Santo, por recordarnos que tú tienes autoridad sobre todas las cosas creadas, las que están en los cielos, en la tierra, sean tronos, sean principados, tú estás sobre todo, Señor, y a tu voz se sujetan todas las cosas. Confiamos, Señor, en ti. Confiamos en que tú llevas nuestras vidas hacia propósitos mayores que no comprendemos o no entendemos, pero tú estás obrando siempre en la vida de tu pueblo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres quien nos instruyes, tú eres quien nos enseñas provechosamente, como dice tu palabra. Tú encaminas nuestros pasos, tú nos guías, Señor, guías nuestro andar cada día. Ayúdanos, Señor, a tener fe en tu palabra, a creerte, Señor, y a obedecerte. Gracias te doy por este tiempo en el cual podemos meditar en tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y que podamos glorificarte obedeciéndote, Señor, en lo que tú nos puedas mostrar en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Amén. Y antes de comenzar y antes de leer el pasaje en el cual vamos a estar meditando, quiero compartirles la historia de un misionero indígena de la India. Dice que este misionero andaba descalzo de un pueblo a otro predicando el evangelio en la India. Sus adversidades eran muchas. Después de un largo día, de un largo camino y de mucho desánimo, él entró a cierto pueblo y trató de predicar el evangelio, pero fue rechazado y expulsado fuera de esa ciudad. Así que, apesadumbrado, se dirigió hacia las afueras de aquel pueblo y se recostó debajo de un árbol, y por causa del agotamiento se quedó dormido. Cuando se despertó, la gente rondaba a su alrededor y la ciudad entera estaba allí reunida, esperando a que él les hablara. Cuando vieron las ampollas en sus pies, llegaron a la conclusión de que debía tratarse de un hombre santo y que ellos habían sido muy malos por haberlo rechazado. Ellos estaban realmente apenados y querían oír el mensaje que él les traía y por el cual él estuvo dispuesto a sufrir tanto. De manera que el evangelista completaba las aflicciones de Cristo con estos hermosos pies ampollados. Y el título de este mensaje, el mensaje de hoy es Gozo en nuestro llamado. Y vamos a leer este pasaje de Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 29. Colosenses 1, 24 al 29. Dice el título de este pasaje, Ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos y amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hasta aquí la lectura de la palabra. Y quiero que pensemos en esta tarde en 5 puntos. En el primero, vamos a ver que Pablo dice que él es ministro por voluntad de Dios, como dice el versículo 25. El segundo punto, vamos a ver el propósito de ese ministerio que le fue encomendado, versículo 28. Vamos a ver en tercer lugar que este ministerio produce sufrimiento. Y en cuarto lugar,
que se puede tener gozo al ministrar. Y en quinto lugar, que Dios da poder para ministrar. Y eso lo vemos allí en el versículo 29. Entonces Pablo, en primer lugar, afirma su autoridad diciendo que fue escogido por Dios para el ministerio, que fue Él quien lo puso al servicio del Señor Jesucristo. Y como decía Colosenses 1:1, este pasaje que ya hemos estudiado, Él se presenta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pero en 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Todos los cristianos somos ministros. Todos los cristianos somos llamados a servir a Dios de una u otra manera. Dios es cierto que nos llamó a salvación, pero Él también nos ha llamado a servirle. Hemos estado meditando en todo este tiempo que el Señor ha dado dones espirituales conforme su soberana voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué dio dones a su pueblo? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Al igual que en el caso del apóstol Pablo, la responsabilidad del creyente está en obedecer este mandamiento, este llamado. Pablo le dice, allí en Hechos 26:19, le dice a Agripa que él no fue rebelde a la visión celestial. ¿Podemos decir nosotras lo mismo? No he sido rebelde, no me he resistido al llamado que Dios me ha hecho. Cuando Pablo dice, según la administración de Dios, esta palabra viene del término griego oikonomía, que es una palabra compuesta, que significa administrar una casa en calidad de mayordomo de las posesiones de otra persona. Eso significa la administración o administrar. Y en el mundo antiguo este cargo de mayordomo realmente era una posición de gran responsabilidad y se exigía que esas personas apartadas para esa tarea fueran de un grado elevado de confianza. Así que era, podemos decir, un cargo de honor. Pero Pablo no buscaba ese honor ni su gloria, sino que él quería que todos lo tuvieran como servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Él dice en 1 Corintios 4:12 que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, Pablo había recibido una tarea que debía cumplir por parte de Dios y le era impuesta la necesidad de hacerlo. Dice en 1 Corintios 9:16-17, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Recordemos entonces nuevamente que nuestros dones, los dones que el Señor nos ha dado, no nos fueron dados para nuestra propia edificación, sino que nos fueron dados con el fin de adiestrarnos, de capacitarnos, ¿para qué? Para servir y para ayudar a otros. Pablo dice a los colosenses, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Y Pedro afirma también esta verdad diciendo en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hasta aquí, ¿qué podríamos decir? Que un día cada uno de sus hijos, cada una de sus hijas, dará cuenta de su administración ante Cristo. Que ninguno de nosotros sea hallado malo o mala como administradores, administradoras.
como le sucedió a ese siervo perezoso en la parábola de los talentos, que también el Señor nos recordaba el día domingo en Mateo 25. ¿En qué consistía el ministerio de Pablo? Primordialmente. Si ustedes ven allí en el versículo 25, en la segunda parte, dice que su ministerio consistía en anunciar la palabra de Dios, cumplidamente, todo el consejo de Dios, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, dice en Hechos 20, 27. Y también en el versículo 26 nos muestra que también consistía primordialmente en extender el misterio de Cristo y la esperanza de gloria a las naciones. Hay algunas cosas que Dios reserva para sí y no revela a su pueblo, como dice Deuteronomio 29, 29. Pero aquí, en este contexto, la palabra misterio no sugiere una enseñanza oculta o un rito ceremonial revelado a cierto grupo de personas solamente, sino que se refiere a la verdad revelada a todos los creyentes. Yo les pido que sigan la lectura en la Biblia, que sigan mirando los versículos cada vez que mencionamos, para que puedan estar atentas y puedan entender esto de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento esta verdad o misterio que ahora ha sido manifestado, dice que había estado oculto. ¿No les llama la atención eso? Había estado oculto desde los siglos y edades, es decir, desde la era y los pueblos del Antiguo Testamento. ¿El Antiguo Testamento predijo acerca del Mesías? Sí, el Antiguo Testamento predijo la venida del Mesías, pero la verdad de que viviría en su iglesia redimida, conformada en su gran mayoría por gentiles, eso no había sido revelado para ellos. Los misterios no se descubren, los misterios de Dios por ingenio humano, sino como dice allí la palabra de Dios, por voluntad expresa y la acción de Dios. Entonces podemos decir que el propósito de Dios es que su pueblo conozca esta verdad. ¿Quién es ese misterio revelado? ¿Qué dice allí en el pasaje? ¿Quién es ese misterio revelado? ¿Quién es? Cristo, muy bien Ceci. Cristo, la esperanza de gloria. El Nuevo Testamento dice que Cristo, por el Espíritu Santo, mora en cada creyente. Y se habla también de la iglesia en términos del templo, del Dios viviente. Como Dios dijo en 2 Corintios 6, 16, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento? ¿El Espíritu Santo moraba en el corazón de cada uno de sus hijos? ¿Sí o no? No. Este es el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, que Cristo, por medio de su Espíritu, iba a morar, a habitar en sus hijos. Por eso habla de sus hijos como el templo del Dios viviente. Y esto fue revelado en Cristo. Que Cristo mora en cada creyente, en todos los creyentes, es la fuente de su esperanza y de gloria. Él también llamó al plan de Dios misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. No en el sentido, como decía recién, de que solamente algunos podrían entenderlo, sino porque quedó oculto hasta la venida de Jesucristo. A través de Cristo, entonces, fue dado a conocer a todos. El plan secreto de Dios es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios planeó tener a su Hijo Jesucristo viviendo en los corazones de todos los que creyeran en Él, tanto a los gentiles como a los colosenses, a quien estaba dirigida esta carta. Y yo quiero preguntarte, ¿conoces a Cristo? ¿La esperanza de gloria? Porque Él no se esconde y Él no echa fuera a todo aquel que le busca con corazón sincero. Al final de sus días el apóstol pudo decir,
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. A él le fue encargado un ministerio y él pudo decir al final de sus días estas palabras. Podemos decir que Pablo fue un buen administrador de todos los recursos que Dios le había dado. Sin duda, de manera determinada, él se propuso hacer la voluntad de Dios. En la predicación del domingo podíamos ver que Pablo tenía una visión. ¿Recuerdan? Pablo tenía proyectos a largo plazo. Y él estaba, dice, determinado a unirse a aquello que Dios ya estaba haciendo. Porque Dios siempre está obrando a nuestro alrededor. Él no descansa. Él siempre está actuando. Nosotros estamos distraídos. Pero Pablo no. Él podía ver una puerta abierta por Dios y él quería unirse. No importaba los adversarios, no importaba nada. Él tenía que unirse a lo que Dios ya estaba haciendo a su alrededor. ¿Y cuántas veces nosotras hemos tratado de hacer muchas cosas a la vez y hemos visto tan pocos resultados? Aunque los resultados, podemos decir, no dependen de nosotros. Sabemos, ¿no? Nuestra parte es obedecer. Pero quizás esto sea porque no es lo que Dios te pidió que hicieras. No es lo que Dios quizás te está diciendo que hagas. ¿Cómo poder tener un ministerio eficaz? Jesús se limitó a su ministerio para hacer solamente lo que Dios quería que él hiciera. Jesús dijo en Juan 5:30, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. ¿Cómo tener un ministerio eficaz? Haciendo la voluntad de Dios. Aquello para lo cual Dios me puso en este cuerpo. Sirviendo y siendo buena administradora de todo lo que Dios me ha dado. Y lo que Dios me ha dado no es para mí, es para edificación del cuerpo de Cristo. Y quiero preguntarte, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que Dios te ha encargado para que lo administres? Porque no es tuyo, es de Dios. ¿Qué te confió el Señor? ¿Estás siendo una buena mayordoma de aquello que el Señor te ha dado? En segundo lugar, decíamos, vamos a pensar en el propósito del ministerio de Pablo. Dice el versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿A fin de qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese era el propósito. Que todos llegaran a ser perfectos en Cristo Jesús. Ahí vemos dos acciones. ¿Cuáles son esas dos acciones? Amonestar y la otra, enseñar. Amonestar denota un consejo de ánimo dirigido a tratar con el pecado y con el juicio que éste acarrea. Eso es amonestar. Dar ánimo a nuestros hermanos y hacerles ver que esa desobediencia, si ese hermano está en pecado, acarrea consecuencias, que la justicia de Dios, el juicio de Dios será sobre él. En Hechos 20:31 Pablo dice, por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas, dice, a cada uno. ¿Has amonestado a alguien de esta manera, como lo presenta la palabra? De noche, de día, con lágrimas. Quizás sufriendo por las decisiones que tu hermano en Cristo está tomando, por los caminos por los cuales están dando.
Y quiero decirte que esta no es una responsabilidad solo de los líderes, solo de aquellos que enseñan la palabra de Dios, no solamente de ellos, sino de cada creyente. ¿Y por qué digo esto? Porque en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos muchos versículos que afirman que esta es una tarea de todos. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿A quién le está diciendo esto? A los creyentes, a todos. En 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15 se encuentra este pasaje. Y también un pasaje muy conocido de Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Enseñándoos y exhortándoos. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Otra vez aparece esta palabra, amonestarse los unos a los otros, Romanos 15, 14. Es decir, que si un creyente, si un hermano nuestro está en pecado, los otros creyentes tienen la responsabilidad de amonestarlo en amor y mansedumbre. ¿Con qué fin? Con el fin de que abandonen el pecado. Y esto puede implicar que quizás seamos rechazados, quizás seamos poco deseables para las personas a quienes nos acerquemos. Y le digamos que no está bien lo que está haciendo, que la palabra de Dios dice esto y que hay consecuencias para ese pecado. Pero lo debemos hacer en amor, no colocándonos por encima del otro, sino como quien dice que puede pasarme también esto a mí. Y una muestra de amor sería que otro hermano me pueda hacer ver el error y me pueda hacer ver mi pecado. Dice, la otra acción era enseñando, y esto se refiere a impartir la verdad. Y esta también es una responsabilidad de cada creyente y es parte de la Gran Comisión. La Gran Comisión es para toda la iglesia, no solo para algunos. Por eso siempre decimos, podés servir tocando un instrumento, podés servir haciendo un montón de cosas, pero la tarea de predicar el Evangelio y enseñar y hacer discípulos es tarea de todos. Hay un tiempo en el que somos discípulos y estamos recibiendo, pero ese tiempo no puede prolongarse tanto tiempo. Tengo que empezar a dar frutos y tengo que obedecer esta gran comisión, que fueron las últimas palabras del Señor Jesús antes de ascender a los cielos. Mire cuán importantes eran. Vayan y hagan discípulos y enseñen a las personas a hacer todas las cosas que yo os he mandado. Y a nosotros nos gusta solo la parte en la que dice, y he aquí yo estaré con vosotros. ¿Cuándo? Cuando hagas la tarea. Mientras estás haciendo la tarea, yo voy a estar contigo. No tengas temor y no te avergüences de dar testimonio de esto. Y estas dos acciones, amonestar y enseñar, deben, dice, ejercerse ¿cómo? En toda sabiduría. Recordemos, como hemos dicho anteriormente, que la sabiduría es el discernimiento práctico, la comprensión de los principios bíblicos aplicados a una conducta santa. Y el propósito a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces nuestra meta no debe ser solo ganar almas para Cristo. Nuestra meta al predicar el Evangelio debe ser llevarlos hasta la madurez. ¿A qué madurez? Espiritual. Y perfecto significa maduro, no intachable. Ser perfecto
maduro es ser como Cristo, que es lo que venimos meditando en nuestros encuentros, en los encuentros grupales, a través del libro que estamos compartiendo. Y aunque todos los cristianos es cierto que se han esforzado por alcanzar esa elevada meta, nadie en la tierra, nadie lo ha logrado aún. El mismo apóstol decía allí en Filipenses 3:12 que él no podía decir que ya lo había alcanzado, pero que él proseguía a esa meta, a ese supremo llamado. Él proseguía. Pero lo cierto también, como hemos dicho en otra oportunidad, que cada creyente lo alcanzará un día, como dice 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿cómo progresamos hacia nuestra madurez? Porque si este es el propósito por el cual se nos fue anunciado el Evangelio también, para que seamos maduros, perfectos, ¿cómo podemos avanzar hacia esa madurez? Y una parte esencial es alimentándonos de la palabra. Como dice 2 Timoteo 3, 16, 17, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la herejía que estaba amenazando a esta iglesia de Colosas, ellos no creían esto. Ellos creían que esa perfección era simplemente para un grupo, élite. Pero sin embargo, a través de lo que estamos viendo, no es así. Y este era realmente un error. Era realmente mentira lo que ellos estaban enseñando. En tercer lugar, dije que este ministerio produce sufrimiento. ¿Qué dice el 24 en la segunda parte? Dice, cumplo que es la iglesia. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Porque a simple vista pareciera una contradicción. Es como si Pablo estuviera, en cierto modo, compartiendo el mismo pensamiento de aquellos que decían que al sacrificio de Cristo le hacía falta algo más, negando la suficiencia de Cristo. Sobre todo si nosotros recordamos los versículos 23 al 20 al 23, pueden mirarlo allí rápidamente. En esos versículos, Pablo demuestra que Cristo y solo Él es suficiente para reconciliarnos con Dios. Completar lo que falta de las aflicciones de Cristo, dice. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Puede faltar algo de las aflicciones de Cristo? ¿Acaso no fueron suficientes sus sufrimientos y su muerte por nosotros? ¿Puede el hombre completar lo que ya está completo? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiso decir en el versículo 24? ¿Y cómo se aplica esto a nuestras vidas? Cuando Pablo dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, no dice que la muerte de Cristo fue insuficiente para salvarnos. Tampoco dice que haya una cantidad predeterminada de sufrimientos que deba ser pagada por los creyentes. No está diciendo nada de eso. No hay contradicción. Pablo simplemente afirma que el sufrimiento es inevitable y va a ser inevitable cuando llevemos las buenas nuevas de salvación. Cuando hablemos de estas buenas nuevas de Cristo. Y a esto se le llama los sufrimientos de Cristo. Porque todos los cristianos estamos unidos a Él. Cuando nosotros sufrimos, Cristo lo siente con nosotros. ¿Recuerdan ese momento
en el cual el Señor Jesús se le apareció a Saulo de Tarso. Saulo estaba convencido de que perseguir a los cristianos era su ministerio, era su tarea en el mundo. Y celosamente lo cumplía. Celosamente. ¿Y quién le sale al encuentro? Jesús. ¿Y qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Acaso estaba Jesucristo para que él lo persiguiera? ¿O a quién estaba persiguiendo Saulo? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir ¿a quién? A Cristo mismo. Entonces, cuando la iglesia sufre, también Cristo se duele con su pueblo. Y estamos siendo partícipes de esto. Y muchas veces vamos a sufrir incluso por hacer lo bueno, por predicar el Evangelio. Y vamos a sufrir porque quizás personas que no pensamos se van a levantar contra nosotros. Pero no debemos quitar la mirada. Debemos seguir confiando y debemos saber que esa persecución, esa podemos decir hostilidad, es directamente a Cristo. Pero hay de aquel que sea quien quiera hacer tropezar a aquellos que están avanzando en la fe. Que se levanten y sean de tropiezo para sus hermanos. Por egoísmo, por celos, por envidia, por inmadurez, por lo que fuera. Lo que falta entonces se refiere a que aún no se ha conocido en el mundo el infinito valor de las aflicciones de Cristo. Ellas todavía siguen siendo un misterio oculto a la mayoría de las personas. Por eso dice lo que falta. ¿Cómo podemos completar lo que falta de las aflicciones de Cristo? Si dijimos que al sufrimiento y a la muerte de Cristo no le sobra ni le falta nada. De una sola manera, anunciando el Evangelio de Cristo, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Cómo se suple esta carencia? Dios llama a su pueblo para presentar las aflicciones de Cristo al mundo entero. Estas deben ser llevadas por medio de ministros de las palabras, y esos ministros completan lo que falta de las aflicciones de Cristo al extenderla a otros. Pablo sin duda ve una conexión muy estrecha entre sus sufrimientos y las aflicciones de Cristo. Cuando sufrimos por la causa de Cristo, algo sucede. Hacemos que las aflicciones de Cristo se vuelvan reales para las personas. Por medio de las aflicciones que sufrimos cuando presentamos a Cristo y vivimos en amor como Él lo hizo. Alguien escribió que el sufrido amor de Cristo por los pecadores se ve en el sufrido amor de su pueblo por los pecadores. ¿Cómo cambia esto la perspectiva de tus aflicciones? ¿Cómo cambia esto que haciendo lo bueno recibas mal pago? ¿Cómo cambia esa perspectiva? ¿Cómo estabas viendo tus aflicciones en este tiempo? Marcos 8:35 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Gastarnos por la causa de las buenas nuevas no significa de manera alguna que nuestras vidas carezcan de valor. No está diciendo esto la palabra. Significa que nada, ni siquiera la vida misma, es comparable con lo que podemos ganar en Cristo. Jesús quiere que le sigamos y que estemos dispuestas a perder nuestra vida, en lugar de llevar una vida de pecado, una vida de comodidad, una vida de autosatisfacción. Quiere que dejemos de tratar de controlar nuestras vidas y dejar que Él las controle, porque Él sabe lo que es vivir en verdad.
Nos pide sumisión, no autodesprecio. Nos pide despojarnos de nuestro egocentrismo que nos hace creer que sabemos mejor que Dios cómo conducir nuestras vidas, cómo hacer la tarea, o que no nos permite ver la necesidad ni tampoco los campos blancos listos para la siega. El versículo 34 de Marcos explica lo que Jesús exige de aquellos que desean seguirlo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Has calculado el costo de seguir a Cristo? Estas palabras están dirigidas a todos los cristianos, en todas las épocas, en todos los lugares. Por lo tanto, estas palabras siguen vigentes hoy para su pueblo. ¿Qué deben aprender entonces sus discípulos, según este pasaje? Dice, a negarse a sí mismo, a decir no a nuestro yo y a nuestras demandas y a tomar nuestra cruz. Y tomar nuestra cruz, ¿qué es? Lo hemos escuchado tantas veces. Es someternos a la voluntad de Dios, así como Cristo lo hizo. Aunque la carga muchas veces nos resulte pesada, el camino sea largo, sea estrecho y cuesta arriba, el Señor nos pide esto: niégate a ti misma, toma tu cruz, somete tu voluntad a la voluntad de Dios como lo hizo Cristo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esta parte no me la predicaron. A mí me predicaron que en Cristo voy a tener paz. Y es cierto. Que en Cristo voy a ser prosperada en todas las áreas de mi vida. Que en Cristo voy a tener victoria. Pero esta parte no me la dijeron. Hoy el Señor te está hablando. Hoy el Señor está permitiendo que puedas ver un poco más de su consejo. Llevar la cruz puede resultar, como decía, doloroso para nosotras, como lo fue para Cristo. Y sin duda esto desafía a los discípulos de Cristo a seguirlo. Nos desafía a caminar por fe, en amor. Como dice 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ah, no, esa parte del Evangelio no la quiero. No estoy dispuesta a sufrir por Cristo. Ya demasiado sufrimiento tengo en mi vida. El Señor demanda esto. ¿Cómo esta verdad de que vamos a sufrir por hacer lo bueno, por anunciar el Evangelio, puede producir gozo en nosotras? ¿Cómo es esto? No lo estoy entendiendo. Y así llegamos a nuestro punto 4, gozo al ministrar. ¿Es posible? Como decía el pasaje que compartía Ceci, si alguno está contento, cante. Si alguno está afligido, ore. ¿Pero podemos cantar en la tristeza? ¿En el dolor? ¿En el sufrimiento? ¿Será que es posible? Hacer la voluntad de Dios, quiero decirte, que produce gozo. Un gozo indecible. Y Pablo podía experimentar gozo porque sabía que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que el Evangelio sigue cambiando vidas y que conduce a personas del reino de las tinieblas al reino de Dios. El ministerio puede volverse exigente, ¿cierto? Puede volverse desafiante, pero no fue pensado para que se convierta en una carga gravosa e insoportable. La actitud entonces gozosa que tuvo Pablo debería estar presente en cada uno de sus hijos. Pero sin embargo, muchos cristianos
han perdido el gozo al servir al Señor. Han perdido el gozo. Jesús nunca perdió el gozo de su ministerio. Aun cuando debía enfrentar la realidad de la cruz, y a diferencia de Él, como dice la palabra, ninguna de nosotras hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿O sí? Entonces, ¿por qué un cristiano pierde el gozo de servir en el ministerio? Por falta de comunión con Dios. Por no caminar con Él día a día. Las circunstancias no son el problema, hermanas. Las personas que nos afligen no son el problema por el cual nos desanimamos y perdemos el gozo. Es nuestra falta de comunión con Él, de buscar su rostro. Si tu comunión con Él está fallando, entonces no tendrás gozo al servir. No tendrás gozo al servir a Cristo. Con seguridad, y podemos ver, llevarás a cabo tus responsabilidades de mala gana, murmurando, criticando a otros. ¿O no recuerdan a Jonás? ¿Cuánto luchó contra Dios cuando le encomendó la tarea? A veces nos volvemos como él, indecisos, enojados, quejosos, amargados, resentidos. Y el autor de Hebreos reprende a cualquiera que se haga pasar como un mártir. A cualquiera que se haga pasar por un mártir, él reprende, les recuerda que Jesús es el autor y el consumador de la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12. Versículo 2 y 3. Considerad aquel. Él ha dicho, consumado es. Él ha hecho todo lo posible para que ya no estemos lejos de Él, estemos cerca de Él. Él ha hecho todo para que nuestros pecados fueran perdonados y para que la ira de Dios no venga sobre nosotros. Este es el tiempo de que entiendas para qué Cristo vino a morir. Para darte vida y vida en abundancia, para darte salvación, para dar propósito a tu vida, para que no sufras la separación, la muerte eterna, la separación de Dios para toda la eternidad. En ocasiones el apóstol Pablo se sintió desanimado, pero siempre conservó su gozo. Él decía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no estamos desamparados, derribados, pero no destruidos. Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Y en Romanos 9, 12, él expresó sus sentimientos diciendo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón al pensar en la incredulidad del pueblo de Israel. Pero a pesar de cualquier circunstancia que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo, él jamás perdió la profunda certeza de que Dios seguía teniendo el control de todas las cosas. Él seguía teniendo el control. Entonces dijimos que el gozo no depende de nuestras circunstancias. Cuando se me solucionen estos problemas, yo voy a tener entonces gozo. No depende de esto. Pablo le dice a los colosenses que se regocija en lo que padece por ellos. ¿Cómo? Y un autor escribió que el gozo nace de la humildad. Las personas pierden el gozo cuando se centran en sí mismas y llegan a pensar que merecen mejores circunstancias o un mejor trato del que están recibiendo. Pablo, sin embargo, como muchos siervos, él era consciente de su indignidad. Cuando lo golpearon y lo encarcelaron en Filipos, dice que él cantó alabanzas a Dios
Hechos 16, 25. ¿Es posible cantar en el dolor? Sí. ¿En el sufrimiento? Sí. ¿En la persecución? Sí. ¿En la adversidad? Sí. Pablo estaba convencido que no merecía nada, y esto lo llevaba a vivir con una actitud de permanente confianza y gozo al saber que Dios tenía el control de su vida. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Colosenses 2:5. Él podía gozarse de lo que Dios estaba haciendo en la vida de las personas a quien le anunciaba él el Evangelio. ¿De qué manera el gozo de su pueblo puede ser un testimonio eficaz para el mundo? Pablo consideró un privilegio sufrir por Cristo. ¿Es posible considerar el sufrimiento como un privilegio? ¿Hay beneficios por sufrir por la causa de Cristo? ¿Estás sufriendo por representar con fidelidad a Cristo o estás sufriendo por tus malas decisiones y por seguir tu propio camino y por apoyarte en tus propios pensamientos y en tu inteligencia y en tu capacidad? ¿Por qué estás sufriendo? Los sufrimientos son un privilegio para los que creen en Cristo Jesús, para los que se niegan a sí mismos todos los días y toman su cruz. ¿Por qué? Porque hace que quitemos la mirada de las cosas terrenales y anhelemos las cosas celestiales. Anhelemos el cielo. También es un privilegio porque fortalece la fe de aquellos que persisten y sirve de ejemplo a aquellos que puedan seguirnos. También desarraiga a los creyentes que son superficiales. ¿Quiénes son los superficiales? Los que cuando vienen los problemas y las pruebas abandonan la lucha. El sufrimiento es un privilegio porque acerca a los creyentes a Cristo Jesús. Los sufrimientos son garantías de que el creyente, que esa persona realmente pertenece a Cristo. Porque Jesús dijo allí en Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, deben saber que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. El sufrimiento trae una recompensa futura si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 17 y 18. El sufrimiento puede redundar también en salvación de otros. Pablo sufrió a lo largo de su vida por difundir las buenas nuevas. ¿Y saben qué? Para la iglesia primitiva, el padecer por Cristo era de gran estima. Era de gran estima. ¿Lo es para su iglesia hoy? Sufrir por Cristo, por la causa de Cristo, ser rechazados, ser vituperados, ser acosados falsamente. ¿Es un privilegio para la iglesia de Cristo hoy? En Hechos 5:41 dice que los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos de haberse sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por Cristo y por su obra. Un pastor misionero rumano dijo, la cruz de Cristo fue para propiciación y la nuestra es para propagación. Es decir, que Cristo sufrió para llevar a cabo nuestra salvación. Nosotros lo hacemos para extender la salvación a otras personas. Nuestra disposición a soportar las aflicciones, las adversidades por el bien de otros, es la manera de completar las aflicciones de Cristo. Porque por medio de ello, éstas se extienden y se hacen visibles a otros. Y en último lugar, poder para ministrar. El versículo 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este término trabajo denota un trabajo que lleva hasta el agotamiento. Y luego dice luchando. Y esta palabra viene de
agonizomai. ¿No le suena alguna palabra conocida a esto? Se refiere a competir en una carrera atlética y la palabra agonizar viene de este término. Agonizar, ¿es lo que querés para tu vida? Servir hasta que no den más tus fuerzas. Agonizar viene de este término. El éxito en el servicio de Dios, al igual que el éxito en el deporte, necesita de un arduo trabajo. Y no quiero decir que cuando más fuerza pones, más eficaz. No estoy diciendo esto. Interpretemos esto. Pablo continúa diciendo que su lucha es según la potencia de Él, la cual actúa, dice Pablo, poderosamente en mí, capacitándolo para que Él pueda hacer la tarea. Todo su trabajo arduo, todo su esfuerzo sería inútil aparte del poder de Dios actuando en su vida. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dios le dio a Pablo la fortaleza para trabajar con empeño, con diligencia en su ministerio. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Si vamos a ministrar, si vamos a servir, que sea conforme al poder de Dios, que sea en el poder de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice el versículo 29. ¿Para qué? Para que Dios, a ver, no nos distraigamos, para que Dios, ¿sí? Y para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado. Para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Primera de Pedro 4:11. ¿Cómo es glorificado Dios entonces? Cuando estamos usando nuestros dones, cuando lo usamos como Él lo indica, para ayudar a los demás, para edificar a otros. Entonces las personas verán a Jesucristo en nosotros y lo alabarán por la ayuda que ellos reciban. Pedro pudo haber estado pensando en las palabras de Jesús al escribir esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Para concluir, quiero que recordemos este pasaje de Hebreos y que ustedes lo vuelvan a meditar en sus casas. Hebreos 12:3-4, que decía, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y en otra versión dice, piensen en toda la hostilidad que soportó ¿quién? Cristo, por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. La vida cristiana sin duda implica un arduo trabajo. Requiere poner a un lado todo aquello que pueda poner en peligro nuestra relación con Dios, correr con paciencia y hacer frente al pecado en el poder del Espíritu Santo. Entonces, para vivir con eficiencia esta vida debemos fijar, como dijimos una y otra vez, nuestros ojos en Cristo. Porque si nos miramos a nosotras mismas o contemplamos las circunstancias que nos acontecen, que nos rodean, titubearemos y nos quedaremos en el camino. Debemos correr, entonces, para participar de la carrera de Cristo, no de la nuestra. Y siempre debemos fijar nuestra mirada en Él. Cuando enfrentamos dificultades y desalientos por servir a Cristo, podríamos perder realmente la perspectiva de las cosas. Pero no estamos solas. Cristo está en nosotras.
hay ayuda. Y también muchos cristianos en el mundo y a lo largo de la vida y en circunstancias quizás mucho más difíciles que las que tú y yo estamos pasando o experimentamos en la vida, han podido tener victoria y han podido permanecer y han podido perseverar y han podido servir a Cristo hasta sus últimos días. Alguien ha dicho que el sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque desarrolla nuestra paciencia. Santiago 1:3 nos viene a la mente inmediatamente. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Oramos para terminar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Que podamos con firmeza y con valor seguir anunciando el Evangelio de Cristo, este misterio que aún sigue oculto para muchas personas en el mundo. Tú nos has llamado, Señor, no solo a salvación, sino a servirte, de buena voluntad, con corazones dispuestos, con gozo. Gracias porque tu poder actúa en la vida de tus hijos, capacitándonos, Señor, para hacer la obra. Gracias por las adversidades. Hemos visto cuán privilegiados somos al padecer por ti. Gracias te damos porque tú estás obrando todo el tiempo a nuestro alrededor. Todo el tiempo, Señor. Que no nos halles distraídas, ensimismadas. O quizás, Señor, diciendo cuán miserables somos, porque todas las cosas nos acontecen a nosotros. Líbranos, Señor, de este pensamiento, porque aún no hemos combatido hasta la sangre, como dice tu palabra, contra el pecado. Cristo ha consumado la obra. Él es el autor y consumador de la fe. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, si en esta tarde hay alguien en este lugar que por primera vez está comprendiendo el Evangelio de Cristo, produce fe, convicción de pecado, para que puedan rendir su vida a ti y someter su voluntad a tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Tú eres misericordioso y perdonador, no importa cuánto hemos hecho, cuán grande mal hayamos hecho. Tú nos recibes y nos perdonas y nos das una nueva vida en Cristo. Grande es tu misericordia. Fortalece, Señor, a mis hermanas que están siendo afligidas, quizás con circunstancias en sus familias, con dolencias en su cuerpo. Anímalas, Señor. Que podamos, Señor, no sufrir por nuestras consecuencias y nuestras malas decisiones, sino por hacer tu voluntad. Porque entonces nos identificamos con tu sufrimiento. Y es un gran privilegio. Bendice a mis hermanas, Señor. Anímalas y reconfórtalas. Dales tu paz, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.